Hola, mi nombre es María Fernanda Prieto y hoy vamos a hablar sobre las estructuras de la laringe y su relación con la voz. La laringe es una estructura móvil que forma parte de la vía aérea, actuando normalmente como una válvula que impide el paso de los elementos deglutidos y cuerpos extraños hacia el tracto respiratorio inferior. Además, permite el mecanismo de la fonación diseñado específicamente para la producción de la voz. La emisión de sonidos está condicionada al movimiento de las cuerdas vocales. Son los movimientos de los cartílagos de la laringe los que permiten variar el grado de apertura entre las cuerdas y una depresión o elevación de la estructura laríngea, con lo que varía el tono de los sonidos producidos por el paso del aire a través de ellos. Estos, junto con otros elementos de la cavidad oral, labios, lengua y boca, permiten determinar los diferentes sonidos emitidos. La laringe se encuentra situada en la porción anterior del cuello y mide aproximadamente 5 centímetros de longitud, siendo más corta y cefálica en las mujeres y niños. Cuando hablamos de la laringe tenemos que hablar de los cartílagos de la laringe. Está formado por 6 cartílagos, 3 pares, 3 impares. En los pares podemos encontrar corniculados, cuneiformes y cricoides, y en los impares podemos encontrar epiglotis, tiroides y aritenoides. Cuando hablamos del cartílago tiroides, hablamos de un cartílago hialino que limita la laringe anterior y lateralmente. Consiste en dos láminas cuadradas que se fusionan anteriormente en la línea media. Sobre el punto de fusión se encuentra la escotadura tiroidea. Cuando hablamos del cartílago cricoides, hablamos del cartílago hialino que tiene la forma de un anillo de sello. Se encuentra inferior al cartílago tiroides hacia anterior y lateral. El anillo se adelgaza formando el arco, pero posteriormente se expande en una lámina gruesa y cuadrada. En la parte superior de la unión del arco con la lámina hacia el lateral se encuentra la faceta que articula con el cartílago tiroides. En este mismo punto, hacia superior, se encuentra una segunda faceta para la articulación con el cartílago aritenoides. El cartílago cricoides forma el único anillo cartilaginoso completo del esqueleto laríngeo. Su función es mantener cerrada la vía aérea. Luego seguimos con la epiglotis. En la epiglotis hablamos del cartílago fibroelástico, con forma de hoja que se proyecta hacia arriba detrás de la lengua y el hueso hioides. La delgada porción inferior se inserta hasta a través del ligamento tiroepiglótico, al ángulo entre las láminas tiroideas, bajo la escotadura tiroidea. La ancha porción superior se dirige hacia arriba y hacia atrás se conecta al hueso hioides por el ligamento hioepiglótico. Su borde superior es libre. En su cara anterior está cubierta por mucosa que viene desde la lengua. En la línea media, esta mucosa se eleva para formar el pliegue glosoepiglótico medio, y a cada lado de la epiglotis forman los pliegues glosoepiglóticos laterales que pasan hacia la faringe. La depresión que se forma a cada lado del pliegue glosoepígloto medio se conoce como vallécula. Desde cada lado de la epiglotis, la mucosa se continúa como un pliegue que pasa hacia los cartílagos aritenoides y se conoce como pliegue ariepiglótico. Luego hablamos del cartílago aritenoides. Son dos cartílagos hialinos de forma piramidal ubicados sobre el borde superior de la lámina del cartílago cricoides. En el borde posterior de la laringe, el vértice se curva hacia atrás y medialmente para la articulación con el cartílago corniculado. El ángulo lateral se prolonga hacia atrás y lateralmente para formar el proceso muscular en el cual se insertan algunas fibras de músculos intrínsecos de la laringe como cricoaritenoideo posterior y cricoaritenoideo lateral. El ángulo anterior se prolonga hacia adelante para formar el proceso bucal, al que se inserta el ligamento vocal, para luego así continuar con el cartílago corniculado de Santorini, el cual son dos cartílagos fibroelásticos ubicados por encima del cartílago aritenoides. Dan rigidez a los pliegues ariepiglóticos. Luego hablamos del cartílago cuneiforme o de Brinsberg, el cual son dos cartílagos fibroelásticos muy pequeños ubicados a nivel del repliegue ariepiglótico, al cual también confieren rigidez. Cuando hablamos de la laringe tenemos que hablar de las membranas y ligamentos de la laringe. Los ligamentos de la laringe se pueden encontrar dos tipos, extrínsecos e intrínsecos. Cuando hablamos de los ligamentos extrínsecos, son aquellos que unen los cartílagos a estructuras adyacentes a los otros cartílagos y además encierran la estructura laringea. Vamos a hablarlo en forma cefálico-caudal. Primero encontramos la membrana tiroidea, desde el hueso hioides a escotadura tiroidea. Luego hablamos de la membrana hioepiglótica. Delimita con el cartílago tiroides y la vallécula el espacio preepiglótico. Luego hablamos de ligamentos ariepiglóticos. Conforma el relieve del vestíbulo. Seguimos por los ligamentos tiroepiglóticos. Unen la base de la epiglotis al cartílago tiroides. Para luego hablar de la membrana cricotiroidea, desde el borde superior del cricoides al borde inferior del cartílago tiroides. Por último hablamos del ligamento
cricotraqueal, desde el borde inferior de la cricoides al primer anillo traqueal. Ahora hablaremos de los ligamentos intrínsecos, los cuales son ligamentos que unen los cartílagos de la laringe entre sí y juegan un rol importante en la función de este órgano. Primero encontramos la membrana cuadrangular. Forma el sistema elástico superior de la laringe, se extiende de los pliegues ariepiglóticos hacia el aritenoides y el borde de la banda ventricular. Luego seguimos del cono elástico. Es un sistema elástico inferior que sube desde el cricoides hasta las cuerdas vocales. Termina engrosado en la parte de arriba como ligamento vocal. Por último hablamos del ligamento vocal, el cual es un ligamento que ocupa el borde de la cuerda vocal entre la mucosa y el músculo de la misma. Seguimos con los músculos de la laringe. Son los responsables de la variedad de movimientos de ella. Estos se clasifican en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Primero hablaremos de los músculos extrínsecos, que son aquellos que relacionan con los movimientos y fijación de la laringe, tienen una inserción en la laringe y otra fuera de ella. Tenemos un grupo depresor de la laringe en el cual encontramos esternoideo, tiroideo y homoideo. Y un grupo elevador de la laringe en el cual encontramos genioideo, digástrico, miloideo, estiloideo, constructor medio e inferior de la faringe. Ahora hablaremos de los músculos intrínsecos. Son aquellos que con sus dos inserciones a la laringe son responsables del movimiento de las cuerdas vocales. Primero encontramos el músculo cricotiroideo. Se origina de la cara lateral del arco anterior del cartílago cricoides. Algunas fibras se dirigen hacia arriba a la parte posterior del borde inferior de la lámina tiroidea y otras fibras pasan hacia atrás y lateralmente hacia el cuerno inferior del cartílago tiroides. Es el único músculo de la laringe que es inervado por el nervio laríngeo superior. Su contracción produce la rotación de la articulación cricotiroidea, con lo que el tiroides se desplaza hacia abajo y adelante, tensando así las cuerdas vocales. Luego hablamos del músculo cricoaritenoideo posterior. Se origina de la superficie posterior de la lámina de cricoides. Las fibras pasan hacia arriba y afuera para insertarse en el proceso muscular del cartílago aritenoides, inervado por el nervio laringio recurrente. Luego hablamos del músculo cricoaritenoideo lateral. Se origina en el borde superior de la parte lateral del arco del cartílago cricoides. Sus fibras pasan hacia atrás y arriba para insertarse en el proceso muscular del cartílago aritenoides. Abduce, tensa y alarga las cuerdas vocales, inervado por el nervio laringio recurrente. Ambos cricoaritenoideos actúan sinergéticamente con el cierre de la glotis. La laringe tiene tres subdivisiones: supraglótica, glótica y subglótica. En la supraglótica se extiende desde la punta de la epiglotis a la unión entre el epitelio respiratorio y escamoso. En el piso del ventrículo, zona superior de la cuerda vocal, el vestíbulo laringio está delimitado por la epiglotis y repliegues ariepiglóticos. A ambos lados se continúa con las bandas o cuerdas falsas, cuyo borde inferior delimita la entrada al ventrículo laringio. En su parte posterior inferior, el vestíbulo está delimitado por los cartílagos aritenoides. Luego hablamos de la glotis, espacio limitado por la comisura anterior, las cuerdas vocales verdaderas y la comisura posterior. Por último, hablamos de la subglotis, desde la unión del epitelio escamoso y respiratorio en la superficie de la cuerda vocal, al borde inferior del cartílago cricoides. La laringe está inervada por fibras motoras y sensitivas que provienen de los nervios faríngeo superior e inferior de cada lado. Las cuatro ramas son ramas del nervio vago. Ambos pares de nervios conducen impulsos aferentes y eferentes y están conectados entre sí por medio de fibras anastomóticas de asociación. La actividad laringea en función fonatoria debe ser contemplada en coordinación con el sistema respiratorio, las cavidades de resonancia y los órganos articuladores. La voz se produce entonces a partir de la actividad de casi un centenar de músculos, distribuidos por el sistema postural, la pared abdominal, las vías aerodigestivas superiores y los órganos orofaciales. El aparato fonador se divide en tres porciones: fuelle, vibrador y resonadores. Primero encontramos el fuelle, formado por las estructuras del sistema respiratorio que están por debajo de las cuerdas vocales, es decir, infraglóticas. Por los pulmones como depósito del aire, estas estructuras determinan la mayor o menor presión del aire expirado, que es el motor de la voz. Sus componentes son caja torácica, pulmones, intercostales, diafragma y el músculo abdomen. Durante la inspiración se produce la elevación de las costillas. Este tiene dos tipos de expiración:
normal o tranquila, que es sin fonación, es un proceso pasivo, o la expiración activa más fonación, en donde los músculos del abdomen se contraen mientras que el diafragma se relaja y sube el aire. Es decir, que el aire de los pulmones sale con presión para abrir la hendidura glótica, es decir, la glotis, y producir una vibración de los pliegues vocales o cuerdas vocales. Luego pasamos al vibrador. Es el sistema emisor de la voz, constituido por la laringe y las cuerdas vocales, que al vibrar transforman la energía continua del aire en energía discontinua de la voz. Por último, hablamos de los resonadores, que son integrados por las cavidades que están por encima de las cuerdas vocales supraglóticas, donde el sonido producido en los pliegues vocales es amplificado y modificado.